¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tremendo, tremendo lo que ha pasado en el Congreso de esta Españita nuestra, donde no se podía decir Ferreras corrupto a la hora de debatir la regeneración en los medios de comunicación. Que esto es como si nos dijeran, vamos a hablar de la historia de la droga en el deporte, pero no se puede hablar de Maradona. O yo qué sé, o como si Ayuso contratara a Nacho Cano para combatir la precariedad y lo nombrara consejero de empleo, ¿no? Esto es igual. Es decir, mirad, debate sobre la regeneración en los medios, pero cuando Belarra, de Podemos, nombra a Ferreras como corrupto, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dicen, no, penalti, no se puede. Es imposible, señor Sánchez, que haya regeneración democrática en España si usted le sigue concediendo entrevistas a un periodista que está claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Si no limitamos, como ha propuesto Podemos... Belarra, un momento, por favor. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. Con todo el respeto, presidenta, y se lo tengo, creo que en ningún lugar del reglamento pone que no se pueden citar periodistas corruptos en esta tribuna. Una más de este país nuestro, donde se dice que el rey emérito es ejemplar, o donde para hablar de la corrupción no se puede decir que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Pues ahora tenemos ya de la historia de estos, de los creadores de estas historias, tenemos ya la de no se puede hablar de la regeneración de los medios y decir que Ferreras es un corrupto, después de haberle oído decir... Es muy burdo, pero vamos a dar desinformación, por ejemplo, o conspirar con Villarejo, con el príncipe de las tinieblas, pero vais a ver cómo en segundos, pocas veces se puede ver, que en segundos queda retratada en la historia democrática de España precisamente esa lacra que tenemos de cómo entre poderosos se protegen y cómo los políticos saltan y quedan retratados precisamente con el mal que se quería combatir en este debate. Porque vais a ver cómo en segundos, hemos visto ya, Francina Armengol dice no se puede nombrar a Ferreras, pero es que enseguida salta también Tellado, Miguel Tellado, del portavoz del Partido Popular, también airado, precisamente cuando se nombra a Ferreras, ¿no? Pues esto es precisamente el meollo de lo que está ocurriendo. Cuando se ve a políticos asustados o protegiendo de esta forma a gente tan poderosa en los medios de comunicación. Ahí queda retratado precisamente el mal que tenemos. En estos segundos, mirad Tellado cómo salta a defender a Ferreras. Usted tiene que llamar al orden, no es una posibilidad, es su obligación. Llamar al orden al que desde la tribuna ofende a personas que no están aquí y no se pueden defender. Esas ofensas, cuando se hacen directamente a personas con nombres y apellidos, son tremendamente graves. Estamos llegando al verano, le pido que por lo menos aproveche el mes de agosto para leerse el reglamento y consiga que se aplique, por favor. Pues ya está, como diría el otro, no hay más preguntas, señoría. Queda perfectamente retratado lo que aquí ocurre. Si para hablar de la regeneración el presidente del gobierno llevaba lo que son precisamente los puntos principales de un reglamento europeo, pero se nombra lo que está ocurriendo, una de las grandes lacras que hay en los medios, que son esos caciques que hay, esa gente a la que le hemos oído conspirar, decir vamos a dar desinformación a sabiendas de que lo es muy burda, pero fuimos con ello. Si no se puede nombrar esto y lo que todo el mundo pues ha podido oír y mucha gente sabe perfectamente, apaga y vámonos, quedan perfectamente retratados. Belarra decía, ¿por qué nombramos a esta gente? Pues porque son quienes tienen programas diarios y tienen esa capacidad precisamente de desinformar, esa enorme influencia. Mientras esto no se combata y precisamente Sánchez da las entrevistas a gente de este tipo, pues apaga y vámonos. Difícilmente vamos a combatir lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, difícilmente vamos a regenerar. De manera velada, usted se refería de alguna manera a Vitoquiles, a Inda, a lo que son, digamos, la primera línea de ataque de la ultraderecha contra la democracia. Y, sin embargo, creo que usted obvia de manera deliberada el principal problema que tiene el poder mediático en España. No son solo los sicarios de poca monta que extienden bulos. El problema son presentadores de grandes programas de televisión que tienen alianzas muy profundas con el poder económico y con el poder político para hacer que solo pase en España lo que ellos quieren que pase. Semana en la que nos dijeron que Carvajal no entraba ni hablaba de política. También tenemos que ver que para hablar de la regeneración de los medios no se puede nombrar a Ferreras como corrupto. Esto es lo que hay en esta Españita nuestra, que es tremendo. Y vamos a hablar enseguida de lo que se puede hacer precisamente para combatir la desinformación y a la hora de abordar la regeneración en los medios de comunicación. Pero también este debate deja otro momento glorioso, recuperar el váyase, señor presidente. Lo vimos con Aznar, ha vuelto con Feijóo, váyase Pedro Sánchez. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española.
váyase a su despacho y redacte su tercera y definitiva carta. Váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta. Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase. Que esto ya es de los creadores de Váyase, señor González. José María Aznar convirtió en el gran titular de su oposición a Felipe González para llegar al poder, precisamente insistir de forma machacona con que se tenía que ir. Del váyase, señor González, hemos llegado al váyase, Pedro Sánchez. Porque Aznar decía: váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Váyase, señor González. En esta Españita nuestra, para hablar de la regeneración en los medios de comunicación, después de tantos días, después de tantas fechas, básicamente se llevó un reglamento europeo. Pero es que, claro, hablar de cómo regenerar, tener a Abascal presente, Abascal que acabó tirando un bulo y además enormemente peligroso en esta sesión, muestra cómo está el panorama. De entrada, vamos a ver Gabriel Rufián, cómo precisamente tiraba también de ironía al decir, vamos a hablar de un tema tan serio y aquí hay menos gente que en un concierto de Bertín. Siempre nos toca ese momento en el que aquí hay menos gente que en un concierto de Bertín Osborne, pero vamos a intentar hacer alguna cosa. Ya veis que en serio se lo estaban tomando hablar de esto, de la regeneración de los medios de comunicación, cuando es fundamental. Cuando en el tiempo que vivimos hay guerras que se hacen con bombas y con tanques, pero hay otras guerras que se están haciendo con desinformación, con bulos, de forma soterrada, engañando a la gente, confundiéndola, y luego esa gente vota. Y si quieren hablar de regeneración, hablemos. Empecemos por hablar, por ejemplo, de los dineros que van desde la política a los medios para condicionar lo que cuentan. Pero bueno, sigamos por el bulo con patas que es Abascal, aunque Feijóo dijo que el bulo con patas es Sánchez. Pero Rufián decía, vamos a ver, de entrada, Abascal, ¿dónde está? No ocurra. Claro. Y, señor Abascal, que evidentemente son las 11 y no está desayunando. Pero es que precisamente Abascal había demostrado en el Congreso, también esa misma sesión en la que no se podía hablar de Ferreras como corrupto, lo que es la capacidad de soltar un bulo alegremente, bulo peligroso que mucha gente se cree porque está en las redes y le llegan estas cosas y se las cree sin contrastar. Por ejemplo, Abascal afirmaba algo tan mentira y tan peligroso como decir que los magnicidios solamente están relacionados con la izquierda, solo la izquierda mata. Precisamente que lo diga Abascal, que es un nostálgico de lo que es el golpe de la guerra civil que supuso tantos muertos, ¿no? Pero Abascal decía de esta forma, manipulaba de esta forma lo ocurrido recientemente con Trump, por ejemplo. Aquí en España, recientemente solo han disparado al expresidente y exfundador de Vox, al señor Alejo Vidal Quadras. En Estados Unidos han disparado a Donald Trump. En Brasil, ¿qué ha dicho usted? Que han fallado. En Brasil han acuchillado al señor Bolsonaro. En Japón, a Shinzo Abe. A Robert Fico también le dispararon. Y Pim Fortuyn fue asesinado en Holanda. Y esa violencia siempre viene de la izquierda y del islamismo, siempre de manera invariable. La convivencia la envenenan ustedes, los que demonizan a los demás, los que propagan el odio. Pues aquí tienen ustedes el ejemplo de lo que es precisamente un bulo. Soltar este tipo de barbaridad que se extiende, que luego cada uno, por desgracia, sigue a su líder político, a su referente mediático sin contrastar y se cree lo que le pongan. Por eso decía, sí, el gran riesgo son estas cosas o el albise de turno. Por una parte están los medios tradicionales, donde hay un chorro de dinero público, y esto lo digo yo, y como tal, con ese dinero, por cierto, no hay transparencia, eso va así, pero es que luego están los albises de turno que con un teléfono móvil están esparciendo con escaso control un montón de porquería, ¿no? Decía Rufián. Sí que es cierto, hay un montón de fachas, siempre lo he sabido, pero hoy el problema es este. Pero en el país en el que la presidenta del Congreso dice no nombre usted a Ferreras, cuando hablemos de la regeneración en los medios de comunicación, a pesar de que le oímos, recordarán lo de vamos a desinformar, aunque sabemos que es muy burdo. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Muy burdo. Yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas. Yo, Eduardo, sabes que le quiero, quiero un huevo, es mi hermano. Bueno, a mi modo de ver, claves a tener en cuenta que debieran poner en práctica si realmente quieren combatir lo que está ocurriendo con los medios, regenerar el panorama del periodismo. Ya anticipo, lo gordo no lo harán. Lo gordo va sin... En fin, si quieren que va a pensar que va con segundas. Pero lo fundamental que creo que está ocurriendo es la intromisión que hay política
y de determinados caciques en los medios de comunicación. Eso es así, y que con ese dinero condiciona lo que se cuenta y lo que se oculta. Hay un chorro de dinero que va de administraciones, tanto gobierno central, autonómico, provincial, local, a medios de comunicación. Algunos incluso se sostienen simplemente con este dinero. Y mucho dinero que hay, ¿eh? Por eso Sánchez, cuando decía hay que saber la financiación de los medios, hay que saber la propiedad, que esto ya lo recoge un reglamento europeo, o sea, se va a tener que hacer, gobierne quien gobierne, pero bueno, decía él. El reglamento europeo es muy claro, señorías. Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia. Pero hay otra clave que es decisiva, y es que, por desgracia, los políticos influyen para quitar y poner a periodistas. Quitan y ponen a periodistas, quitan y ponen a tertulianos. Hemos llegado a un punto en el cual hay tal intromisión de la política en los medios que muchas veces no se deja ejercer el periodismo, porque hay una intromisión y no se deja esa libertad. Y se pretende que en las tertulias estén los contertulios que les gustan, se quita a presentadores, y esto pues muchas veces está condicionado ¿por qué? Por la propiedad en los medios, porque por ejemplo los gobiernos de turno suelen tener el control de la radiotelevisión pública, por el dinero público que va muchas veces sin saber exactamente cuánto va a los medios de comunicación, eso es determinante, o por licencias para conceder cadenas que también las puede conceder el gobierno, y esto está así. Pero bueno, el presidente sí ponía el énfasis precisamente en los dineros. En esto no hay transparencia, lo cuento yo en El Precio de la Verdad, no hay transparencia en España y es un agujero que tenemos en esta democracia. Saber cuánto dinero exactamente va a los medios, que es como decir que tampoco hay transparencia, no sabemos qué patrimonio tiene pues, la familia real o el emérito, cuánto tiene, dónde lo oculta. Pues esto es igual, no sabemos el porrón de dinero que estamos poniendo en medios de comunicación y a dónde va, eso no se sabe exactamente. Y eso es un boquete en nuestra democracia. No quiero tampoco extenderme mucho más, pero quiero centrarme en el artículo 25.2. Dice lo siguiente: las autoridades o entidades públicas harán pública anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar, información sobre su gasto público en publicidad estatal. Y luego hay otra clave que yo considero determinante. Se está haciendo tal programación en algunos medios, empezando por la pública, por la televisión pública, pero vamos, otros más, que mucha gente no se siente identificada, no siente atracción. Hay un desapego con lo que se está contando en algunas televisiones, estaréis de acuerdo, supongo yo, que no estáis contentos o, no sé, siguiendo ahí la programación de forma ¿no? Absolutamente leal. No, pues no, hay gente que no encuentra lo que busca y se va a otros sitios. Hay un desapego porque están ofreciendo contenidos que no interesan o que disgustan y la gente busca por otro lado. Y está llegando por los teléfonos móviles, por ejemplo. Y también los propios tiempos que llevan a que cada vez más gente se informe con las nuevas tecnologías. Eso es así. Pero es que ahí es donde está ahora mismo la madre del cordero de lo que está llegando a la ciudadanía, ¿no? Lo decía Rufián, móvil en mano. Y con esto, un tipo con un canal de Telegram ha conseguido 3 escaños en Europa. ¿Por qué? En esto, aviones secretos nos fumigan. Gente que no tenía una segunda residencia, que si iba a comprar el pan o no iba a esa segunda residencia que no tenía, se le iban a ocupar. Este verano lo que toca es decir que cualquier pobre, que cualquier, por ejemplo, el frutero pakistaní de tu barrio es potencialmente un delincuente. Y la pregunta es, con las redes, con esto, ¿qué hacemos? Si se quiere combatir realmente la desinformación hay que empezar siendo sinceros. Aquí hay gente que son caciques de los medios, que están ultraprotegidos y que se queda además perfectamente reflejado para la posteridad cómo saltan la presidenta del Congreso del PSOE y Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, cuando se nombra a Ferreras. Ha sido mentar la soga en casa del ahorcado. Señores, señoras que piensan, pues ha quedado perfectamente retratado cómo ultraprotegen a gente de la que ya hemos oído, como decían, vamos a desinformar a sabiendas. Pero hay que dar retratado cómo se cuadran y cómo no se va a poder nombrar. Es como si dicen, vamos a hablar de la historia de la corrupción, pero no podemos nombrar a Bárcenas, ¿no? Pues va por ahí el tema, ¿no? Asuntos que están aquí ahora mismo sobre la mesa por la polémica. ¿Por qué? Pues porque el presidente del gobierno, después de aquel retiro en el que dijo que se iba a pensar si dimitía o no dimitía, no dimitió, prometió un plan ambicioso y los socios de gobierno, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, le han dicho que para este viaje no hacían falta estas alforjas, que al final ha desgranado una serie de puntos que están básicamente en un reglamento europeo que iba a tener que aplicar cualquier gobierno.
Esto es así, ¿no? Por eso le decían. Generar expectativas y no actuar es lo que genera decepción y frustración. Y así es como las derechas extremas, entre la frustración y el miedo que ha señalado usted en su intervención, se abren paso y conquistan espacios de poder político. Y lo que usted ha presentado hoy, sinceramente, ni siquiera se acerca al mínimo exigible si de verdad usted aboga por una regeneración democrática. Y el presidente del Gobierno lo que ha traído aquí es un anuncio trampa, un reglamento europeo que es de aplicación directa en España. Es decir, son medidas que independientemente de quién gobierne, independientemente de quién fuera el Gobierno de España, se iban a aplicar igual en nuestro país. Mi opinión, hay mucha gente que está indignada y que está molesta en la sociedad en la que vivimos. Por mucho que se quiera decir que la economía va como un tiro, que todo es maravilloso, hay gente indignada. Hay gente que está cabreada por su precariedad, que está cabreada porque ve que con lo que cobra llega difícilmente a fin de mes y al mismo tiempo hay políticos que están viviendo muy bien. Hay gente que está cabreada con eso. Esa gente indignada busca información que le llega muchas veces a través de bulos y están tomando como referentes a gurús de los que hablaba precisamente Rufián. Los toma como referentes precisamente cuando son gente que está desinformando. Señorías, hay una causalidad directa entre los gurús, repito, del sadopopulismo y la gente que vota a Milei, a Trump, a Ayuso o al Vice. Gurús que dicen que tienes que hacer flexiones sin camiseta, que tienes que pasar hambre y que cada día te tienen que explotar un poquito más. Y que la culpa de que no tengas un piso, de que no puedas alquilar un piso, no es de tu jefe que te explota. Es del senegalés que trabaja contigo y que cobra menos. Eso es lo que los chavales y las chavalas sobre todo reciben en los móviles. Miles de vídeos, miles. Y sí, hay gente indignada que se agarra muchas veces a fuentes de información sin que estén contrastadas. Y hay una clave que me parece decisiva. Hemos construido una sociedad de los medios de comunicación donde los políticos tienen la responsabilidad de buscar alineamientos de la ciudadanía. Mucha gente ya no se acerca a informarse, mucha gente quiere que le digas lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Y a la gente hay que decirle que no tiene que confundir información con propaganda. Hay que buscar información y hay que buscar informarse también de lo malo que haga tu partido. Sí, por supuesto, porque lo contrario nos lleva a una confusión. Y lo contrario hace que estemos creando compartimentos estanco en los cuales hay áreas, sectores sociales que simplemente consumen lo que quieren sus líderes políticos, que controlan medios de comunicación con el dinero que ponen. Y esa gente acaba, en cierta forma, simplemente moviéndose en un círculo cerrado en el que se retroalimentan los que piensan igual. Eso es una alteración total de la información. Esa gente ya está sectarizada, no está informándose. Está obteniendo, buscando únicamente lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Hay que contrastar y hay que tener capacidad crítica y criterio. Y eso se fomenta realmente respetando la libertad de información. Se fomenta con educación, se fomenta con cultura, se fomenta con pensamiento crítico, teniendo criterio propio para discernir el bien del mal. Sí, se cultiva leyendo, porque también la información hay que trabajársela. Si uno se cree que con darle al mando ya vale y que me metan en vena cualquier cosa y me lo creo, no va por ahí. Y luego sí, nuestros queridos políticos, si se llenan la boca de combatir la desinformación, que empiecen por respetar la libertad de los periodistas, que no cesen, que no veten. Es así, que no haya censura. Eso es fundamental, lo veo fundamental, y luego con el porrón de dinero público que hay, que realmente haya transparencia en todos los niveles del dinero que está yendo a los medios, que no la hay, a ver si realmente la va a haber, ¿no? Y que se respete la división. Al final el poder político está en un lado, pero se debe respetar la independencia de los medios, se debe respetar que tampoco se hace la independencia del poder judicial, que por cierto habría mucho que hablar también de la lentitud de la justicia a la hora de tomar medidas contra los que esparcen bulos, porque es una justicia lenta y poco eficaz. Y ojalá en este país hubiera más independencia entre poderes político, mediático, económico, con esa intromisión de los fondos cada vez más en los medios, con lo que eso influye, y también la independencia de poderes judicial, político, mediático, económico. Eso no ocurre. ¿Creéis que ocurrirá? Pues ha quedado perfectamente retratado, como si a la hora de precisamente hablar de la regeneración dice, no diga usted Ferrer es corrupto, pues ya está. Apaga y vámonos, está todo dicho, pero no sé qué opináis. Vamos a ver qué es lo que hacen. Por ahora lo que se ha dicho es que mucho ruido y pocas nueces. ¿Cuál es vuestra opinión? Pero no vale decir, no digáis Ferrer es corrupto. No vaya a ser que se enfaden. Leemos vuestros comentarios.
claramente definido como corrupto, como es Antonio García Ferreras. Si no limitamos, como ha propuesto Podemos... Un momento, por favor. Yo le ruego que no acusemos a personas individuales que no pueden defenderse desde la tribuna. Muchas gracias. Y es demasiado burdo. Claro. Es demasiado burdo. Muy burdo. Oye, Eduardo, esto es muy serio. Yo voy con ello. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro. Es demasiado burdo. Muy burdo. Yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas. Yo, Eduardo, ¿sabes que le quiero? No, le quiero...